Mi nombre es Francisco Borrell. El problema conmigo era la adicción a las drogas, al alcoholismo. Yo estaba completamente entregado al mundo del vicio y el alcohol principalmente. Yo empecé a tomar desde temprana edad, 14, 15 años más o menos. El vicio se fue desarrollando dentro de mí hasta cierto punto que ya mi vida completamente dependía del alcohol. Con el paso del tiempo empecé a probar drogas también, la cocaína, el crack en ese tiempo. Y totalmente fui cayendo en una depresión también hasta que mi vida cayó profundamente en el fondo del pozo. Varias veces intenté dejar por mí mismo, inclusive llegué a caer al hospital por sobredosis y los mismos doctores me decían que ellos no podían hacer nada. Cada vez que yo caía ahí, ellos podían nomás rehabilitar mi cuerpo, pero ellos no podían hacer nada más. Y yo me cansaba y lloraba en las noches porque yo quería dejar, más sin embargo tenía el alcohol en mis manos, tenía la droga ahí y no podía yo solo dejar nada de eso. Empezó a afectar en mi trabajo porque yo después empecé a trabajar y duraba unos 3 días trabajando y cuando tenía dinero yo dejaba el trabajo y me iba a buscar la droga y el alcohol. Asimismo de mi familia yo empecé a separarme, a aislarme, porque yo lo que quería era el alcohol y mi familia no estaba de acuerdo. Ellos también se cansaban y me decían, pero era algo como que yo no entendía o no quería entender porque era más fuerte el vicio. Cuando yo logré entender eso fue cuando la última vez que yo estuve en el hospital, que salí del hospital y a los 4 o 5 horas yo ya estaba buscando otra vez la droga. Yo llegué a la Iglesia Universal y desde el primer día yo sentí una paz, una tranquilidad en mi corazón dentro de mí, por la atención que me dieron principalmente, porque había mucho tiempo que yo me sentía solo, nadie me escuchaba y ese día hubo alguien que me escuchó y estuvo ahí conmigo mucho rato, el tiempo que yo necesité estuvieron conmigo y fue un día muy diferente. Fue un cambio que empezó totalmente desde ese día. Ahora mi vida es totalmente diferente de como yo llegué. Ahora yo soy una persona responsable, tengo mi trabajo estable, ya no estoy de un día ni dos, ya estoy totalmente responsable, una vida responsable con mi familia. Al ver este milagro en mí, yo le digo a esta persona que ha estado sufriendo, porque ese es un sufrimiento, que hay un Dios muy grande que puede hacer la transformación en la vida de cada uno, así como nosotros la deseamos, lo soñamos. Yo soñaba algún día tener una vida así y gracias a Dios yo la tengo ahora.